Permítame comenzar con una afirmación que incomodará profundamente a Washington. México acaba de mover una pieza estratégica que ningún analista estadounidense vio venir. Tomó el control total de su oro y, aunque muchos lo interpretan como un simple ajuste financiero, en realidad representa el signo inequívoco de algo mucho más grande, un país rompiendo la última cadena que lo mantenía subordinado. He visto durante décadas cómo reaccionan las potencias cuando una nación recupera por completo su metal precioso y siempre sucede lo mismo. Nerviosismo, llamadas urgentes, evaluaciones de riesgo y movimientos silenciosos dentro de la Reserva Federal. Porque cuando un país asegura su oro no solo protege un activo, redefine su soberanía monetaria. Y hoy México lo hizo y Estados Unidos ya lo sintió. En cuanto escuché el comunicado supe que no estábamos frente a un ajuste técnico ni a un reacomodo contable. Lo que México anunció fue un movimiento estructural que altera la arquitectura financiera que Estados Unidos ha dado por sentada por décadas. Un país que decide asumir el control total de su oro, desde inventarios y custodia hasta certificación y trazabilidad, no está gestionando un activo, está enviando un mensaje de independencia a quienes han construido su poder sobre la vulnerabilidad monetaria de los demás. Ese mensaje retumbó en Washington con una fuerza que pocos se atreven a reconocer. Y esta decisión no surgió de la nada. Se gestó en silencio, con meses de análisis, auditorías cruzadas, reportes internos y evaluaciones jurídicas que circularon solo entre funcionarios de Hacienda, el Banco de México y un pequeño grupo de asesores especializados en mercados de metales. La pregunta inicial era sencilla: ¿tiene México control absoluto de sus reservas físicas? Pero esa pregunta abrió una caja de Pandora. No basta con tener oro. Hay que tenerlo bajo soberanía real, fuera de presiones externas y con mecanismos de verificación que no dependan de terceros. Durante décadas, muchas naciones, incluso potencias europeas, han mantenido parte de sus reservas bajo custodia extranjera, especialmente en Nueva York y Londres. Es un sistema que funciona hasta que deja de funcionar. Cuando un país depende de la infraestructura de otro para proteger su propio metal, renuncia a una parte de su autonomía financiera. Y en un mundo convulsionado por tensiones geopolíticas, sanciones, guerras comerciales y reconfiguraciones económicas, ese riesgo ya no es aceptable. México lo entendió y actuó antes de que una crisis internacional lo obligara a hacerlo. Lo que anunció fue la consolidación de un sistema integral de soberanía sobre el oro, desde la verificación de pureza hasta la trazabilidad de cada lingote, incluyendo protocolos sofisticados para evitar depender de custodias extranjeras. Esto significa algo simple pero profundamente poderoso. Por primera vez en su historia moderna, México puede decidir qué hacer con su oro sin pedir permiso, sin exponerse a presiones políticas y sin depender de mercados controlados por bancos anglosajones. Este cambio apenas comienza a comprenderse porque controlar el oro no es un gesto simbólico, es una garantía ante cualquier escenario financiero global. Si el dólar se tambalea, México tiene un activo sólido. Si las tasas internacionales se disparan, el país posee un amortiguador real. Si las potencias deciden presionar con sanciones o mecanismos de control, el oro soberano se convierte en una defensa que no puede ser embargada ni congelada por ninguna institución extranjera. Pero lo que realmente encendió las alarmas en Estados Unidos no fue la cantidad del oro ni su valor, sino la señal política. El mensaje profundo es que México está preparando el terreno para una economía menos vulnerable a presiones externas justo cuando el dólar enfrenta cuestionamientos globales. Mientras en México este anuncio se presentó como un paso técnico, en Washington se interpretó como un acto de emancipación. Conozco bien cómo reaccionan los mercados cuando un país protege su metal, los algoritmos cambian, los fondos ajustan su exposición y los reportes confidenciales modifican sus proyecciones en silencio. Para los estrategas estadounidenses, este movimiento no es casualidad, es el preludio de una reestructuración mayor. Y si México ya controla su oro, el siguiente paso lógico es analizar cómo encaja ese activo dentro de un sistema donde el dominio del dólar ya no es incuestionable. El oro dejó de ser un metal para vitrinas históricas. Hoy es un instrumento de poder tan importante como un acuerdo energético o un tratado comercial. La recuperación del oro no es nostalgia, es estrategia. En un mundo donde los bancos centrales han impreso cantidades récord de dinero y donde las monedas fiduciarias enfrentan desconfianza creciente, el oro recuperó su papel natural. Ancla, escudo y referencia en un sistema cada vez más volátil. Las potencias lo saben. Rusia lo acumuló antes de las sanciones. China lo hace desde hace más de una década. Alemania exigió repatriar parte del suyo. Turquía se adelantó a sus crisis internas. Y ahora México, que hasta hace poco era considerado un actor pasivo, irrumpe con un movimiento que rompe con la narrativa tradicional. El oro es una forma silenciosa de soberanía.
No necesita titulares, no provoca escándalos, no se presta a discursos ruidosos. Actúa por debajo del radar hasta que un país reúne suficiente estabilidad como para tomar decisiones que ya no pasan por Washington. Y México está reduciendo vulnerabilidades financieras justo cuando fortalece su industria, expande su infraestructura energética y se convierte en un nodo esencial del fenómeno conocido como reemplazo cercano. La mayoría piensa que el oro sirve solo como reserva. En realidad es un mecanismo para renegociar el lugar de un país dentro de un sistema global que enfrenta fracturas profundas. Un México con oro bajo dominio propio puede respaldar acuerdos comerciales sin presiones externas, asegurar créditos estratégicos sin condiciones impuestas, fortalecer su moneda sin endeudarse en dólares y participar en plataformas de pago donde la influencia estadounidense no es absoluta. Por eso las reacciones más intensas no vinieron de políticos estadounidenses, sino de sus analistas económicos. Saben que cuando un país amarra su oro con soberanía real, está preparando el terreno para un nuevo tipo de autonomía. Y en un mundo donde cada vez más naciones buscan reducir su dependencia del dólar, esa señal no puede ignorarse. México dejó de parecer un socio obediente y comenzó a verse como una economía que empieza a jugar en ligas mayores. Los movimientos de Wall Street lo confirmaron. Apenas se dio el anuncio, los algoritmos de riesgo se ajustaron, los modelos dejaron de clasificar a México como país predecible y los fondos especializados en oro reaccionaron, no por el precio, sino por el cambio de poder que representa el control soberano del metal. El silencio de los centros financieros estadounidenses fue aún más revelador. Cuando una potencia se siente amenazada, calla. No hubo críticas directas ni intentos de minimizar la noticia. Ese silencio fue la admisión implícita de que no querían abrir un debate que aún no saben controlar. Pronto surgió una sospecha dentro de Washington: este movimiento no es aislado, es parte de una estrategia mayor para reducir la dependencia estructural del sistema financiero estadounidense. Y si eso es cierto, entonces el impacto deja de ser económico y se vuelve político. La Casa Blanca comenzó a recalcular su postura hacia México con una cautela que no había mostrado en años. La reacción inicial fue desconcierto, no porque México tomara control de su oro, sino porque Washington no lo vio venir. Estados Unidos está acostumbrado a entender cada paso monetario de sus socios antes de que ocurra, pero esta vez no tuvo ninguna señal previa. Las evaluaciones internas se centraron en determinar si esta decisión podría alterar la hoja estratégica que Estados Unidos diseña para América del Norte. Y la respuesta fue afirmativa. México se está volviendo menos vulnerable y, por ende, más independiente. En política internacional, un país menos dependiente es un país menos controlable. Y eso obligó a replantear cuestiones clave, como este fortalecimiento del oro podría modificar la manera en la que México negocia energía, comercio, tecnología y seguridad. Lo que más inquietó a los estrategas fue el posible efecto dominó. Si México demuestra que puede ganar autonomía financiera mediante el control de su oro, otros países de la región podrían seguir ese ejemplo sin necesidad de confrontar directamente a Washington. Pero el análisis más profundo vinculó este movimiento con un contexto global aún más amplio: la aparición de sistemas de pago alternativos, la acumulación acelerada de oro por potencias emergentes y la tendencia mundial a diversificar reservas. Si México está fortaleciendo su oro no solo como reserva, sino como herramienta estratégica, entonces se está preparando para participar en estructuras financieras que no dependen del dominio del dólar. Y ese escenario obliga a la Casa Blanca a reajustar todos sus cálculos. El impacto sobre la percepción del dólar fue inmediato. Algunos fondos internacionales comenzaron a evaluar la posibilidad teórica de que México pudiera respaldar acuerdos estratégicos con su propio oro sin pasar por sistemas controlados por Estados Unidos. Bancos centrales de Asia y Europa interpretaron el movimiento como una señal de que la tendencia global hacia la diversificación se está acelerando. México, una economía relevante en Norteamérica, movió su oro hacia una posición de soberanía total, y eso no se vio como un trámite administrativo, sino como un síntoma de que el dólar está perdiendo terreno en espacios donde antes era incuestionable. No estamos hablando del fin del dólar. Estamos hablando de la erosión de un mito: la idea de que todas las naciones deben organizar su política monetaria alrededor de una sola divisa. Cuando un país rompe ese mito, otros se empiezan a preguntar si pueden hacer lo mismo. Y esa pregunta es más peligrosa para Washington que cualquier discurso. Consultoras y centros de análisis internacionales comenzaron a explorar un escenario antes impensable: México como modelo de transición hacia sistemas de reservas mixtas, donde el oro deja de ser un complemento y se convierte en un pilar. La pregunta clave que ahora se formulan es la siguiente: ¿qué pasa si México desarrolla mecanismos de pago que no dependen totalmente del dólar? Esa pregunta, que antes habría sido descartada, hoy es objeto de estudio serio.
Y el margen de maniobra de México se vuelve aún mayor cuando incorporamos otro elemento fundamental, su acelerada industrialización a través del reemplazo cercano. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando un país acumula un activo, sino cuando ese activo se integra en un sistema económico dinámico. Si el oro es el escudo, el reemplazo cercano es el motor. México no está recibiendo inversiones marginales. Está absorbiendo una reconfiguración completa de cadenas de suministro que antes dominaban en Asia. Empresas que miraban únicamente a China ahora ven en México un punto de equilibrio estratégico, más cercano al mercado estadounidense, más competitivo en costos y más adaptable. La manufactura avanzada no solo genera empleo, genera autonomía. Y el oro y la industrialización se potencian mutuamente. El oro da valor sólido. La industria da influencia. Un país que fabrica componentes esenciales para autos eléctricos, turbinas, equipo médico, maquinaria y semiconductores no puede ser tratado como actor menor. Cada fábrica nueva, cada corredor logístico, cada planta que migra a territorio mexicano profundiza un mensaje. México se está volviendo imprescindible. Si México acumula reservas estratégicas y fortalece su papel industrial, reduce su exposición a presiones externas incluso en escenarios de inflación, tensiones comerciales o cambios abruptos en la política estadounidense. He visto países colapsar sin un activo que los respalde. México, en cambio, está construyendo una plataforma dual, la más sólida de su historia moderna. Y lo más inquietante para Estados Unidos es lo que viene después. Porque un México con oro soberano ya era un desafío. Pero un México con oro soberano y la expansión industrial más acelerada del hemisferio se convierte en un actor difícil de presionar y difícil de descifrar. Esa imprevisibilidad nacida de la fortaleza obliga a redefinir toda la relación bilateral. Y ese recálculo se volvió evidente cuando otros gobiernos comenzaron a acercarse a México justo después del anuncio, dejando claro que el movimiento no pasó desapercibido más allá del continente. No semejante estruendo de preocupación entre los centros financieros globales. Porque lo que está en juego no es solo un litigio, sino el cuestionamiento de un sistema entero que, por décadas, operó bajo la premisa de que los intereses privados podían imponerse sobre la voluntad democrática de los pueblos. Hoy, esta sentencia abre una fisura en ese andamiaje. Una fisura que no surgió por accidente, sino por la acumulación de resistencias, de debates y de decisiones que, paso a paso, han devuelto a México la capacidad de definir sus propias reglas sin pedir permiso. Y es precisamente por eso que el fallo incomoda, porque anuncia el declive de un modelo jurídico construido para perpetuar desigualdades y proteger privilegios que nunca fueron nuestros. Ante esta nueva realidad, la pregunta que queda es, ¿estaremos a la altura del momento histórico? ¿Sabremos defender este avance frente a las presiones que vendrán? Yo creo que sí, porque cuando un país descubre que es dueño de su voz, ya nadie puede obligarlo a callar. Hoy México reafirma su soberanía, y con ello, invita a toda la región a imaginar un futuro en el que la justicia internacional no sea un arma contra los estados, sino un instrumento para su dignidad. Y sin embargo, compañeras y compañeros, conviene recordar que ningún cambio profundo se consolida por decreto ni por una sola sentencia. Lo que hoy celebramos no es el triunfo definitivo, sino el inicio de una disputa más amplia, la disputa por reconstruir un orden jurídico internacional que respete la soberanía sin convertirse en refugio de la impunidad corporativa. Porque este episodio nos obliga a repensar algo fundamental. ¿Qué significa justicia cuando los actores económicos poseen más poder que muchos estados? ¿Cómo garantizar que los mecanismos internacionales de resolución de controversias no se conviertan en espacios donde los gobiernos solo pueden perder y las empresas solo pueden ganar? Estas preguntas, que durante décadas fueron desestimadas, hoy regresan con fuerza, impulsadas por un país que decidió no aceptar el destino que otros le asignaron. Y aquí radica la verdadera trascendencia del momento. México no solo defendió un caso, defendió un principio. Un principio que afirma que ningún tratado, por antiguo que sea, puede situarse por encima del derecho soberano de un pueblo a regular su propio futuro. Ese es el mensaje que resuena más allá de nuestras fronteras, que inquieta a algunos y entusiasma a otros. Hoy, la responsabilidad es nuestra. Nos toca velar porque esta victoria no sea aislada, sino el primer paso hacia una región más consciente, más cohesionada y más dispuesta a cuestionar los dogmas que durante tanto tiempo se presentaron como inevitables. Que esta sentencia sea, entonces, un recordatorio de que la historia no está escrita, de que incluso los tribunales creados para limitar pueden convertirse, bajo la presión de la razón y de la justicia, en escenarios donde las naciones se reafirman. Compañeras y compañeros, el futuro se está reescribiendo. Y México, una vez más, ha decidido tomar la pluma. Pero debemos entender, amigas y amigos,
que lo ocurrido no es un episodio aislado ni un relámpago en un cielo despejado. Es, más bien, la señal de un cambio tectónico que empieza a manifestarse en muchas partes del mundo, la transición de un orden global basado en la subordinación económica hacia otro donde los estados comienzan a reclamar espacios de autonomía que les fueron arrebatados en nombre del libre mercado. Lo que hoy vivimos en México forma parte de esa corriente más amplia, una corriente que hasta hace poco se consideraba impensable. Porque conviene recordar que durante décadas se nos dijo que los tratados y los tribunales internacionales eran inmutables, casi sagrados, y que cualquier intento por cuestionarlos equivalía a un salto hacia el vacío. Se nos repitió, una y otra vez, que el país debía aceptar las reglas impuestas por los grandes centros financieros porque así funciona el mundo. Y sin embargo, aquí estamos, presenciando como un tribunal de esa misma arquitectura, una arquitectura que nunca fue construida para favorecer a las naciones latinoamericanas, ha tenido que reconocer principios que antes parecían imposibles de mencionar en esos foros. Este acontecimiento, por lo tanto, sacude cimientos políticos y simbólicos más profundos. No solo porque redefine la posición de México en el escenario internacional, sino porque envía un mensaje claro a todos los países que durante años sufrieron demandas millonarias por ejercer su soberanía, el equilibrio sí puede cambiar, la balanza sí puede moverse. Pero, atención, esta transformación no se dará sola. Ningún tribunal, por más sorprendente que sea su fallo, sustituye la responsabilidad política, institucional y social de defender lo que se ha logrado. Las presiones vendrán, desde luego, y algunas ya están aquí. Presiones diplomáticas, mediáticas, económicas e incluso narrativas que buscarán restablecer el viejo orden disfrazándolo de estabilidad y modernidad. Debemos estar alertas, porque cada vez que un país avanza hacia su autonomía, inevitablemente surgen voces que intentan restaurar las cadenas con el argumento del realismo político. Y, sin embargo, la verdadera lección de este momento es que no hay realismo más profundo que el derecho de un pueblo a decidir su propio destino. Además, este fallo abre una ventana de oportunidad para replantear la relación entre México y sus socios internacionales. Nos permite imaginar acuerdos más equilibrados, más transparentes, más honestos. Y lo que es aún más importante, sienta un precedente que otros países latinoamericanos podrán observar, estudiar y quizás replicar. No se trata de un aislado triunfo jurídico, es un capítulo dentro de un proceso histórico más amplio, una lenta pero firme emancipación del sur global frente a estructuras que durante años se presentaron como incuestionables. Y aquí vale la pena detenerse un momento para pensar en algo que rara vez se dice. Durante mucho tiempo, la región aceptó como destino inevitable la subordinación a mecanismos diseñados sin su participación real. Hoy, al ver cómo México logra torcer esa inercia, se abre una pregunta inevitable. ¿Qué pasaría si más países decidieran revisar sus tratados, repensar sus compromisos, replantear sus prioridades? Esa posibilidad, que hace algunos años habría sido tachada de subversiva, ahora empieza a tomar forma como un camino legítimo y necesario. Porque lo que está en disputa no es solo el derecho a regular la energía, el agua, la tierra o los recursos naturales. Lo que está en disputa es la definición misma de soberanía en el siglo XXI. ¿Puede un país diseñar sus políticas públicas sin miedo a ser castigado por inversionistas extranjeros? ¿Puede una nación priorizar el bienestar de su población sin ser arrastrada a litigios multimillonarios? ¿Puede un gobierno democrático tomar decisiones sin consultar a actores privados que no rinden cuentas ante nadie? Estas son las preguntas que hoy flotan en el ambiente y el fallo reciente las vuelve inevitables. Pero, sobre todo, nos obliga a recordar que la soberanía no es un acto, sino un proceso. No basta con recuperarla, hay que ejercerla, defenderla, reconstruirla cada día. Y ese desafío no recae solamente en los gobiernos, recae en la ciudadanía, en los movimientos sociales, en las instituciones, en los espacios culturales y académicos que mantienen viva la discusión sobre el futuro del país. En este sentido, lo que hoy celebramos no es el final de una lucha, sino el inicio de una nueva responsabilidad histórica. Una responsabilidad que exige pensamiento crítico, vigilancia constante y la convicción de que México no puede, ni debe, retroceder a tiempos en los que sus decisiones fundamentales eran supervisadas desde el extranjero. Compañeras y compañeros, el momento que vivimos no es menor. Estamos ante una transformación que, si la sabemos sostener, puede definir las próximas décadas. Por eso, este no es un llamado a la euforia, sino a la lucidez. No es un llamado al triunfalismo, sino a la conciencia profunda de que hemos entrado en una etapa nueva, más compleja, pero también más esperanzadora. Porque cuando un país se atreve a romper una estructura que parecía eterna, otros comienzan a preguntarse si también pueden hacerlo. Y ahí, precisamente ahí,
Es donde inicia la verdadera transformación regional. México ha dado un paso decisivo. La historia dirá si supimos convertirlo en un punto de inflexión o si lo dejamos perderse entre los ecos del pasado. Yo confío en que seremos dignos del momento, pero para comprender plenamente la magnitud de este momento, debemos situarlo dentro de un contexto más amplio. El despertar, lento pero persistente, de una conciencia latinoamericana que durante años fue fragmentada por intereses externos. México no está solo en esta historia. Lo que sucede aquí resuena en Buenos Aires, en La Paz, en Bogotá y en Santiago. Resuena en los movimientos sociales que luchan por recuperar el control de sus recursos, en las comunidades que defienden sus territorios, en los académicos que por décadas denunciaron la arquitectura desigual de los mecanismos de arbitraje internacional. Durante demasiado tiempo, se nos dijo que América Latina debía resignarse a ser un espacio de extracción, un territorio donde las grandes compañías, amparadas por tratados y respaldadas por despachos jurídicos transnacionales, podían influir en políticas públicas tan fundamentales como la energía, la minería, el agua o el medio ambiente. Esa narrativa convirtió a los tribunales internacionales en árbitros supremos de decisiones que deberían haber pertenecido exclusivamente a los estados. El fallo que hoy analizamos rompe parcialmente esa narrativa. Y lo hace de un modo que deja en evidencia un hecho incómodo para los poderes tradicionales. Cuando un país defiende con tenacidad su soberanía, cuando articula argumentos sólidos, cuando construye una estrategia jurídica coherente y políticamente firme, incluso los mecanismos diseñados para limitar pueden verse obligados a ceder. Pero este avance, repito, no está garantizado. La reacción ya ha comenzado. Algunos gobiernos extranjeros observan este cambio con preocupación, temiendo que otras naciones puedan seguir el mismo camino. Algunos organismos financieros internacionales han mostrado inquietud, advirtiendo veladamente sobre riesgos en el clima de inversión. Incluso ciertas élites económicas nacionales, acostumbradas a beneficiarse de la apertura irrestricta del pasado, han comenzado a sembrar dudas en los medios de comunicación y los círculos empresariales. Es aquí donde debemos ser claros. Defender la soberanía no implica rechazar la inversión extranjera ni aislarse del mundo. Defender la soberanía significa establecer reglas claras, justas y equitativas. Significa que las empresas deben operar respetando las prioridades nacionales, no imponiéndolas. Significa que el desarrollo económico debe ser compatible con el bienestar del pueblo, no subordinado a intereses ajenos. Y en este sentido, el fallo representa un punto de inflexión, demuestra que México puede dialogar con el mundo desde una posición de respeto mutuo, no desde la subordinación. Nos recuerda que la integración global no requiere la renuncia a la dignidad nacional, por el contrario, exige fortalecerla. Ahora bien, esta victoria jurídica también abre un espacio para revisar críticamente nuestro propio pasado. Nos obliga a preguntarnos cómo llegamos a un punto en el que decisiones esenciales del desarrollo nacional fueron entregadas a tribunales extranjeros. Nos invita a reflexionar sobre las reformas y políticas que, en nombre del progreso, debilitaron las capacidades reguladoras del Estado. Pero lejos de ser un ejercicio de nostalgia o condena, este análisis histórico debe servir como brújula para no repetir los errores de décadas anteriores. Porque el mundo está cambiando. Las potencias tradicionales enfrentan turbulencias internas, los mercados globales ya no son estables como antes, los equilibrios geopolíticos se desplazan hacia nuevos actores. En este escenario, los países que logren fortalecer sus instituciones, recuperar su soberanía regulatoria y proteger sus recursos estratégicos serán los que definan el rumbo del siglo XXI. México tiene la oportunidad, quizás por primera vez en mucho tiempo, de situarse en esa posición. Pero solo lo lograremos si mantenemos claridad y unidad frente a los retos que vendrán. Unidad no entendida como unanimidad, sino como un consenso mínimo sobre lo esencial, que el país debe ser dueño de su destino y que ninguna presión externa, por poderosa que sea, debe dictar el camino que seguimos. Compañeras y compañeros, esta sentencia debe servirnos como recordatorio de que la dignidad nacional no es una consigna, sino una práctica cotidiana. Una práctica que requiere diplomacia, firmeza y visión estratégica. Una práctica que exige escuchar al pueblo, fortalecer la democracia y evitar que decisiones cruciales se tomen en espacios donde nuestra voz no tiene peso. Y es aquí donde empezamos a ver la importancia profunda del momento. Este no es solo un triunfo jurídico, es un triunfo simbólico, político y cultural. Es la afirmación de que México está escribiendo un nuevo capítulo, uno que ya no parte de la aceptación resignada de una estructura injusta, sino de la voluntad consciente de transformarla. Hoy, más que nunca, debemos recordar que los grandes cambios en la historia no comienzan con certezas absolutas, sino con actos de valentía. Y lo que hemos presenciado es, precisamente,
Un acto de valentía, la decisión de desafiar un sistema que parecía intocable. La pregunta ahora es, ¿estamos preparados para sostener este impulso en los años por venir? Yo creo que sí, porque cuando un país recupera la memoria de su fuerza, también recupera la capacidad de transformar su futuro. Y sin embargo, antes de cerrar esta reflexión, es necesario mirar más allá de nuestras fronteras, hacia el horizonte más amplio donde se libra hoy la disputa por el futuro de los pueblos. Porque lo que ocurre en México no es un hecho aislado. Forma parte de una conversación global sobre el papel de los estados, la responsabilidad de las empresas, la legitimidad de los mecanismos internacionales y el sentido mismo de la democracia en un mundo interdependiente. Cada vez más naciones cuestionan la idea de que la globalización debe ser sinónimo de renuncia a la soberanía. Cada vez más pueblos exigen que sus gobiernos recuperen el control sobre sectores estratégicos, recursos esenciales y políticas públicas fundamentales. En ese escenario, la decisión que analizamos hoy no es simplemente un precedente jurídico, es un mensaje que trasciende cualquier frontera. Un mensaje que afirma que los estados no están condenados a aceptar, sin resistencia, estructuras que vulneran su autonomía, que la historia puede torcerse, que los pueblos pueden recuperar terreno, que el equilibrio internacional puede replantearse. Y es aquí donde México debe situarse con claridad y convicción. Porque la soberanía no es un concepto abstracto ni un recurso retórico, es una condición necesaria para garantizar el bienestar de nuestra gente. Sin soberanía no hay justicia social, no hay desarrollo sostenible, no hay verdadera democracia. Por eso este fallo importa, por eso incomoda, por eso ha generado silencios tensos y miradas inquietas en ciertos centros de poder, porque rompe un patrón que se daba por sentado. Pero compañeras y compañeros, una sentencia, por transformadora que sea, no cambia la realidad por sí sola. Somos nosotros, como nación, quienes debemos construir los pasos que siguen. Debemos fortalecer nuestras instituciones, proteger nuestros recursos, consolidar marcos jurídicos modernos y transparentes e impulsar políticas que pongan en el centro a la gente y no a los intereses ajenos. Debemos, en suma, convertir este precedente en política de Estado, en visión de largo plazo, en proyecto nacional. Y para ello hará falta valentía. Hacer falta no ceder ante las presiones. Hará falta resistir los intentos por sembrar miedo o desinformación. Hará falta recordar que cada país que ha defendido su soberanía ha tenido que enfrentar obstáculos, críticas, amenazas veladas y dudas sembradas desde el exterior. Pero también hará falta algo más profundo, la convicción colectiva de que México está preparado para caminar con dignidad y firmeza en un mundo que cambia aceleradamente. Hemos llegado, entonces, a un punto de inflexión. Un punto en el que se cruzan la historia, el derecho, la política y la identidad nacional. Un punto en el que debemos elegir entre volver al camino de la dependencia o avanzar hacia un futuro donde la justicia internacional no se convierta en instrumento de sometimiento, sino en garantía de equilibrio y respeto mutuo. Y yo estoy convencido de que México ya tomó su decisión. Hoy, después de décadas en las que se nos dijo que no había alternativa, que las reglas eran inamovibles y que los estados solo podían inclinar la cabeza, nuestro país ha demostrado que la dignidad también tiene fuerza jurídica, que la soberanía también se defiende en los tribunales, que la justicia, cuando se argumenta con firmeza y visión, puede abrir espacio incluso en los recintos más estrechos. Por eso, más que un cierre, este momento es un comienzo que nos obliga a pensar con audacia, a actuar con serenidad y a caminar con la certeza de que somos capaces de transformar estructuras que parecían eternas. Compañeras y compañeros, el rumbo de México no lo dicta ningún tribunal extranjero. Lo dicta su pueblo, lo dicta su historia, lo dicta la profunda voluntad de construir un país digno, libre y soberano. Y ese es, al final, el mensaje que quiero dejarles hoy. Que la soberanía no se mendiga, se ejerce. Que la dignidad no se negocia, se afirma. Y que cuando un país decide ponerse de pie, ninguna estructura, por poderosa que sea, puede obligarlo a arrodillarse. México ha decidido levantarse. La historia, nuestra historia, ya comenzó a reconocerlo.